El hombre que vendió un aeropuerto imaginario por 242 millones de dólares. ¿Te imaginas comprar un aeropuerto por una suma millonaria y luego descubrir que no existe? Pues eso fue lo que le pasó a un banquero brasileño que cayó en una de las estafas más grandes y audaces de la historia. En este video te vamos a contar cómo un estafador nigeriano logró vender un aeropuerto imaginario por 242 millones de dólares a un banco brasileño. Pero antes de comenzar, te invito a que si te gusta este video me apoyes de una manera totalmente gratuita y con beneficios. Como es, pues solamente debes suscribirte a mi canal, dejar tu poderoso like y darle a la campanita de notificaciones para que puedas verte beneficiado con notificaciones de mis próximos videos. Esto me apoyaría mucho seguir subiendo contenido de calidad. Sin más preámbulo, comencemos. El protagonista de esta increíble historia es Emmanuel Ngwood, un nigeriano que había trabajado como director del Union Bank of Nigeria y que tenía acceso a información privilegiada y contactos influyentes. Ngwood era un experto en el arte de la estafa y se aprovechaba de la confianza y codicia de sus víctimas. Su objetivo era Nelson Sakaguchi, el director del Banco Noroeste, un banco brasileño que buscaba expandirse en el medio africano. Ngwood se hizo pasar por Paul Owooma, el gobernador del Banco Central de Nigeria, y le ofreció a Sakaguchi una oportunidad única: invertir en una construcción de un nuevo aeropuerto en Abuja, la capital de Nigeria. Ngwood le dijo a Sakaguchi que el gobierno nigeriano estaba buscando socios privados para financiar el proyecto y que le daría una participación del 15% en el aeropuerto, además de una comisión de 10 millones de dólares. Sakaguchi quedó deslumbrado por la propuesta y aceptó sin dudar. Para convencerlo, Ngwood le envió documentos falsos con sellos oficiales y le mostró fotos del supuesto aeropuerto. También le hizo creer que tenía el apoyo del presidente nigeriano y de otros funcionarios del alto rango. Sakaguchi nunca viajó a Nigeria para verificar la existencia del aeropuerto, sino que confió ciegamente en lo que le decía Ngwood. Entre 1995 y 1998, Sakaguchi le pagó a Ngwood 191 millones de dólares en efectivo y otros 51 millones en intereses. El dinero salía de las cuentas del Banco Noroeste y terminaban en las manos de Ngwood y sus cómplices, que se lo gastaban en lujos y propiedades. La estafa se descubrió cuando el Banco Santander, un banco español, quiso comprar el Banco Noroeste en 1997. Al revisar los estados financieros del banco brasileño, se dieron cuenta de que casi la mitad de su capital estaba depositada en una cuenta desprotegida en las Islas Caimán. Al investigar más a fondo, se encontraron con la increíble historia del aeropuerto imaginario. Ngwood fue arrestado en 1999 y juzgado por fraude. Fue condenado a 25 años de prisión y a devolver parte del dinero estafado. Sakaguchi también fue procesado por negligencia y malversación de fondos. Fue condenado a 5 años de prisión domiciliaria y a pagar una multa. En la primera parte de este video te contamos cómo el estafador nigeriano logró vender un aeropuerto imaginario por 242 millones. Una historia que nos muestra cómo la ambición puede cegarnos y hacernos caer en trampas absurdas. En esta segunda parte te vamos a contar qué pasó después de que se descubriera la estafa y cómo afectó a las personas y a las instituciones involucradas. Una historia que nos revela las consecuencias y las lecciones de este caso. Lo primero que hay que decir es que el estafador nigeriano Emmanuel Ngwood no atacó solo, sino que contó con la complicidad de varios cómplices, tanto en Nigeria como en Brasil. Entre ellos se encontraban Maurice Ibekwe, un diputado nigeriano que se hizo pasar por el presidente de Nigeria y que recibió una comisión de 10 millones de dólares por su participación. Christian Anahemba, la esposa de Ngwood, que se hizo pasar por la secretaria del gobernador del Banco Central de Nigeria y que también recibió una comisión de 10 millones de dólares. Nseribe Okoli, un abogado nigeriano que se encargó de falsificar los documentos y los sellos oficiales. Abiola Fawehinmi, un banquero nigeriano que facilitó el envío del dinero desde Brasil a Nigeria. Gilberto Ribeiro Goncalves, un banquero brasileño que trabajaba en el Banco Noroeste y que ayudó a Sakaguchi a transferir el dinero a las cuentas de Ngwood. Todos estos cómplices fueron detenidos y juzgados por sus respectivos países. Algunos fueron condenados a prisión, otros a pagar multas y otros lograron salir libres por falta de pruebas o por acuerdos judiciales. Lo segundo que hay que decir es que el banco brasileño, el Banco Noroeste, no pudo recuperar el dinero perdido y entró en una grave crisis financiera. El banco fue intervenido por el Banco Central de Brasil y luego vendido al Banco Santander por una suma simbólica de $1. Los accionistas del banco perdieron toda su inversión y los empleados quedaron sin trabajo.
Lo tercero que hay que decir es que el banquero brasileño Nelson Sakaguchi no solo perdió su fortuna y su reputación, sino también su libertad y su salud, ya que Sakaguchi fue procesado por negligencia y malversación de fondos y condenado a 5 años de prisión domiciliaria y a pagar una multa de tan solo $6 millones. Además, sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas físicas y mentales. En esta tercera parte te vamos a contar qué ha ocurrido con los protagonistas de esta historia en los últimos años y cómo han intentado rehacer sus vidas después de este gran escándalo. Una historia que nos muestra cómo la justicia puede ser lenta y desigual y cómo el perdón puede ser difícil y necesario. Lo primero que hay que decir es que el estafador nigeriano Emmanuel Good no cumplió su condena de 25 años en prisión, sino que salió libre en el año 2006 después de solo 7 años tras las rejas. Esto se debió a que Good logró negociar con la justicia nigeriana y devolver parte del dinero estafado al Banco Noroeste a cambio de una reducción de su pena. Good devolvió unos $121 millones en efectivo y propiedades, pero se quedó con otros 121 millones que nunca fueron recuperados. Lo segundo que hay que decir es que el banquero brasileño Nelson Sakaguchi tampoco cumplió su condena de 5 años de prisión domiciliaria, sino que fue liberado en el año 2004 después de solo 2 años bajo arresto. Esto se debió a que Sakaguchi logró apelar a su sentencia ante la justicia brasileña y obtener una absolución por falta de pruebas. Sakaguchi alegó que había sido víctima de una estafa y que no había actuado con dolo ni negligencia. Lo tercero que hay que decir es que el banco brasileño, el Banco Noroeste, no pudo recuperar su prestigio ni su solvencia, sino que desapareció del mercado financiero. El banco fue absorbido por el Banco Santander, que asumió sus activos y pasivos, pero no su nombre ni su historia. El Banco Santander también tuvo que enfrentar varios procesos judiciales por parte de los accionistas y los empleados del Banco Noroeste, que reclamaban indemnizaciones por sus pérdidas. ¿Cuál es el papel de las autoridades en estos casos? El papel de las autoridades financieras en estos casos es el de prevenir, detectar, investigar y sancionar las estafas y fraudes financieros que afectan a los consumidores e inversores. Algunas de las funciones que realizan las autoridades financieras son emitir normas y regulaciones que establezcan los requisitos y obligaciones que deben cumplir las entidades y los productos financieros, así como los derechos y deberes de los clientes. Deben supervisar y controlar el cumplimiento de las normas y regulaciones por parte de las entidades y los productos financieros, así como la solvencia, la transparencia, la seguridad y el sistema financiero. Deben también autorizar y registrar a las entidades y a los productos financieros que operan en el mercado, así como suspender o revocar sus autorizaciones o registros en caso de incumplimiento e irregularidad. Deben colaborar con otras autoridades financieras nacionales e internacionales para intercambiar información, coordinar acciones y combatir el fraude transfronterizo. Deben recibir y tramitar las consultas, reclamaciones y denuncias de los consumidores e inversores que se sienten afectados o perjudicados por alguna estafa o fraude financiero. Deben informar y educar a los consumidores e inversores sobre los riesgos y las precauciones que deben tener al contratar o invertir en productos financieros, así como sobre los mecanismos de protección y defensas disponibles. Deben alertar y advertir al público sobre las entidades, los productos financieros no autorizados o fraudulentos que operan en el mercado, así como sobre todo las prácticas engañosas o abusivas que utilizan los estafadores, así como esta. Deben imponer sanciones administrativas o penales a las entidades y las personas responsables de cometer estafas o fraudes financieros, así como exigir la reparación del daño causado a las víctimas. Estos son solo algunos de los hechos que ocurrieron después de que se descubriera la estafa del aeropuerto imaginario. Esta es una historia que nos muestra las consecuencias y las lecciones de este caso. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Quizás que debemos ser más cautelosos y críticos con las ofertas tentadoras que nos llegan. Quizás que debemos ser más honestos y responsables en nuestro trabajo y nuestro dinero. Quizás que debemos ser más honestos y responsables con nuestro trabajo y nuestro dinero. Quizás que debemos ser más solidarios y empáticos con las personas que sufren por estas situaciones. Una historia que nos muestra cómo la ambición puede cegarnos y hacernos caer en trampas absurdas. Una historia que nos enseña que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el video? Déjanoslo saber en la cajita de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte si te ha gustado este video. Y activa la campanita de notificaciones para estar pendiente de más contenido como este increíble video. Nos vemos en el próximo video.